Bonjour et bienvenue à notre émission d'Hétérogène. L'organisme d'intégration communautaire des immigrants ici à Terre-Formais fermera leurs portes le 29 mars prochain. La directrice de cette organisation, Eva Lopez, n'est pas d'accord avec les conditions imposées par le ministère de l'Immigration, qui aurait limité le nombre des immigrants que l'organisme aurait pu aider. La fermeture de cet organisme affectera également les services de gare qui desservaient environ 32 familles. Dans cette émission, nous découvrirons comment la MRC délégable pourrait être affectée por cette decisión. Bienvenido. Señora Eva, bueno, queremos conocer en principio hace cuánto existe esta organización y bueno, más o menos a cuántas personas desde que empezó ha ayudado. El organismo existe informalmente, de manera voluntaria, desde hace 32 años, casi desde el momento en que yo llegué, pero oficialmente se estructuró como un organismo no lucrativo, sin ánimo de lucro, hace casi 21 años, en 2003. En el 2003 nosotros tuvimos la primera subvención para un curso de francización y con la ayuda de la Case Popular de aquí de Thetford tuvimos un local y empezamos a dar cursos de francés para facilitar la integración lingüística y profesional de las personas que estaban en la región, que eran muy poquitas, sobre todo porque venían con un esposo o una esposa quebequense. Y hubo que crear algo, la necesidad estaba allí, pero no se había visto, no había sido considerada en ese momento por el medio. Y a partir de allí el organismo empezó a recibir otras subvenciones que contaban con un apoyo para las empresas, para ayudarlas a traer mano de obra a la región. Es un proyecto innovador, en la época, en 2003, esto no existía. Fue una innovación, un proyecto muy bonito que facilitó la acogida y la integración a nivel profesional y lingüístico, y social para muchas centenas de personas, o sea que hasta hoy hemos servido sin ningún equivoco aproximadamente 5.000 personas. Aquí tenemos una oficina en la que teníamos instaladas a 2 personas que trabajan con el personal, con las familias inmigrantes. Ya dimos uno de los escritorios y estamos empacando y despegando los cuadros y haciendo todo lo necesario para estar a tiempo con la fecha del cierre. ¿Y los muebles los están donando? Los muebles se donan a organismos comunitarios y si no hay organismos que los necesitan, se distribuyen a las familias que puedan necesitarlos. Aquí ya estamos en el proceso final, empacando, haciendo cajas, seleccionando todo lo que se va a conservar, porque como les dije, tal vez haya un regreso con otro nuevo proyecto, entonces vamos a reservar algunas cosas que van a ser útiles para ese momento. Aquí teníamos la clase de francización en la que hicimos muchas actividades, porque no olvidemos que al origen la primera subvención que recibimos fue para la francización. Entonces aquí teníamos una clase, tuvimos 2 otras clases al frente de la guardería. O sea, teníamos un local muy grande que nos permitía ofrecer varias actividades y servicios. Y actualmente ustedes atienden, o bueno, sirven a inmigrantes de qué países, digamos, también cuáles son las diferentes lenguas que uno ve, digamos, en el ofrecimiento de servicios. Es una linda pregunta porque la respuesta es muy sorprendente. En este medio que es pequeñísimo, no tenemos nada que ver ni con la ciudad de Sherbrooke o ni siquiera con Victoriaville, que es más grande que nosotros. Tenemos 93 nacionalidades repertoriadas, evidentemente todas las religiones posibles, todos los idiomas posibles. El personal del organismo habla español, árabe, inglés, francés, las lenguas que son necesarias para servir a la clientela cuando no hablan el francés. Y eso nos permite una diversidad muy importante, que es el objetivo del organismo, no centrar los servicios a una sola comunidad, sino diversificar todos esos servicios para que todas las comunidades inmigrantes puedan beneficiar. Claro, ya 32 años, señora Eva. Bueno, quiero que comencemos a hablar justamente del cierre definitivo de la organización el próximo 29 de marzo de 2024. Cuénteme cómo empieza el conflicto, en qué momento, digamos, cambia esa normalidad de venir brindando los servicios a los inmigrantes.
Desafortunadamente fue un cambio de manera muy radical de la parte del Ministerio de Inmigración, con quien siempre tuvimos una colaboración impecable, una colaboración de respeto, de ética profesional, una colaboración en la que mutuamente nos servíamos para servir mejor a las comunidades inmigrantes, porque el organismo es un organismo que está totalmente ligado a la misión del Ministerio de la Inmigración, o sea, nuestras dos misiones están conectadas definitivamente. Entonces la relación era muy positiva, muy sana, y en el 2023 hubo muchas anomalías. Nosotros vivimos en el 2023 comportamientos que no tienen nada de ético ni de profesional de la parte del ministerio hacia un organismo comunitario que somos miembros de la acción comunitaria autónoma. Hubo varias anomalías y en las que el ministerio trató de refugiarse en una auditoría que nos hicieron, que duró 13 meses para un pequeño organismo que no maneja millones, porque estaban tratando de encontrar un pretexto, algo para hacernos una zancadilla, digamos, y no se pudo. Entonces, a partir de ese momento hubo una deterioración en las relaciones. La primera, que nos afectó muchísimo, fue exigirnos servir 61 personas en lugar de 300 que estaban previstas para el 23-24. Cuando a nosotros nos dicen la misión del organismo es servir sin ninguna discriminación, ni racial, ni religiosa, ni social, y de pronto el ministerio nos dice no vas a servir 300, vas a servir 61, y ni siquiera 60, 61, y 61 dentro de un crecimiento normal de la inmigración debido a los trabajadores temporales. La respuesta fue que se tuvo que dar de manera muy, muy inconfortable, porque íbamos a tener que discriminar 239 personas sobre las 300 que teníamos previstas y que llegan efectivamente a la región. Este aspecto nos creó mucha confusión y mucho desagrado, debido a que íbamos a tener que discriminar literalmente a la gente. Entonces, cuando yo pregunté al Ministerio de Inmigración cómo las discriminamos, vamos a discriminar las comunidades latinas, asiáticas, árabes, las comunidades del África negra, ¿a quién vamos a discriminar y cómo? No supieron decirme cómo, porque efectivamente es una discriminación directa a la clientela, o sea que si llegan 3 personas voy a tener que escoger a cuál de las 3 le voy a dar el servicio. Eso no se puede, el organismo iría contra su propia misión, negaría su propia misión y es imposible. Y a partir de allí hubo otros irritantes. El otro que derramó el vaso fue imponernos una colaboración en la que nunca tuvimos participación activa para crearla. Nos impusieron una colaboración con otro organismo en el que se veían el Ministerio de Inmigración, el otro organismo, como en una posición jerárquica que no se puede tolerar en el medio comunitario. El organismo se sentía como un servidor sin poder decir nada, porque me lo dijeron claramente, es esto o nada. Nosotros dijimos es nada, porque hay muchas cosas que están afectando la misión del organismo, la acción comunitaria autónoma. Nos están pidiendo de doblar los servicios en un medio minúsculo en el que no se puede jugar a eso. O sea, hay que respetarse como colaboradores en un medio comunitario. Y no iba contra todos los valores y razones del organismo funcionar de esta manera, y no se puede. Entonces, desafortunadamente nos deja un sabor triste el hecho de tener que dejar orfelinas a muchas personas inmigrantes de diferentes categorías y diferentes nacionalidades. Y usted dice, señora Eva, ellos querían hacer la zancadilla, ellos estaban buscando la forma de que nosotros cerráramos, que nos molestáramos. ¿Por qué, señora Eva? ¿Por qué usted cree que ellos querían eso, que el Ministerio de Inmigración en verdad lo que quería era el cierre definitivo de la organización? Por una razón muy importante que hemos estado observando desde hace algunos años. Es un pedido político basado en un pedido económico, porque yo personalmente soy una
una defensora de los derechos humanos. Yo creo que estamos en un país libre, en un país de libre expresión, en un país de derechos humanos, en un país donde hay dos cartas de derechos para las personas que vivimos aquí, que es la Carta de Derechos Humanos canadiense y quebequense. Y de un momento a otro hubo censura. El hecho de que yo denuncie que hay una cosa horrible que está pasando en este país con los trabajadores temporales hizo que las empresas delincuentes se sintieran afectadas, y eso yo no me voy a excusar ni voy a desmentir, es una realidad. Estamos viviendo dentro de un medio tóxico para los trabajadores temporales que están siendo literalmente abusados, y eso no se puede tolerar. No está dentro de mis valores aceptar una clase de cosas como esta, sobre todo cuando tenemos unas normas del trabajo que rigen un comportamiento de la parte de los patrones hacia sus empleados, independientemente de dónde vienen y de qué categoría de inmigración son. Todo trabajador quebecois, todo trabajador que llegue, no importa dónde nació y que esté trabajando en Quebec, merece ser tratado según las normas del trabajo de Quebec, que son una ley, no es si de pronto me dan ganas, es una obligación del patrón. Y yo no puedo irme a dormir a mi casa después de una jornada de trabajo en la que he visto hombres y mujeres llorar por el maltrato que están recibiendo. Les están alquilando una cama dentro de una habitación compartida por $600 la cama cada mes. ¿Qué es eso? Una persona que se accidenta, la despachan para su país unas horas más tarde para que no tenga indemnizaciones y no cause problemas a la empresa. ¿Qué es eso? Si es muy bonito, las normas del trabajo son muy bonitas, uno las lee y qué belleza, pero si no se pueden aplicar, ¿para qué sirven? Entonces yo no me voy a quedar callada. Y eso afecta a las empresas, y eso afecta a la clase económica, a la clase política, y evidentemente sacar a la señora López de la decoración de este medio de inmigración era lo más importante para ellos. ¿Y en qué momento, de qué forma usted empieza a darse cuenta que las empresas querían que usted se callara, que usted dejara de denunciar? ¿Cómo usted empieza a notar eso? ¿Es que hubo llamadas, hubo amenazas? Amenazas no, tratamientos intimidantes sí. Hubo empresas que llamaban a preguntar ¿por qué? ¿Usted por qué está diciendo eso? ¿Usted por qué está haciendo eso? O peor aún, empresas que negaban literalmente a sus empleados el derecho de traer a la familia. Entonces, cuando una empresa le dice al trabajador, no te voy a dar un constato de trabajo, no te voy a dar la autorización de traer a tu familia, él no tiene ese poder. Entonces, cuando viene la persona a decirnos, nos está pasando esto, quiero hacer venir a mi familia, el patrón no quiere, cogemos el teléfono desde aquí y llamamos para decirle, me hace el favor y me le da un certificado de trabajo a esta persona, y la persona va a traer a su familia. Y evidentemente para alguien que no está contento con eso, que uno llame desde aquí a defender a su empleado, no conviene y nos importa un carajo. Empiezan ustedes justamente también a denunciar. Usted tiene comunicación con el ministerio, contándoles efectivamente la situación que están viviendo, de que las empresas quieren callar la realidad y quieren también pasar por encima de los derechos de los inmigrantes. Sí, totalmente. Y yo he sido muy directa en esta clase de cosas y he documentado todo. Yo tengo todo documentado. Y el Ministerio de Inmigración está al corriente de todas esas anomalías, pero evidentemente, políticamente hablando y socialmente hablando, es mejor no ir muy lejos. Y incluso hemos citado el hecho de que en el gobierno federal canadiense, tenemos una lista negra de empleadores, de patrones que han actuado de manera completamente ilegítima respecto a sus trabajadores, pero se necesita denunciarlos. Y cuando un trabajador quiere quedarse en Canadá, cuando un trabajador necesita ganarse su vida para poder mandarle el dinero a su familia, para pagarse lo que le vale su vida aquí, que es muy costosa, lógicamente le da miedo, no quiere denunciar, pero vienen a vernos, vienen a darnos todo esto tan horrible que les está pasando, y yo, sin querer perjudicarlos ni identificarlos, porque las empresas delincuentes se dan cuenta de quién estoy hablando, y las víctimas evidentemente lo saben, pero todo eso tiene que ser anónimo. ¿Por qué razón? Porque no conviene que se sepa. Entonces es muy lamentable que en un país de derechos
en los que hay normas del trabajo y en los que estamos necesitando masivamente mano de obra importada, mano de obra extranjera, cerremos los ojos a esas anomalías. Porque otra cosa que hay que señalar es que hay muchos empleadores, muchas empresas divinas, que son de oro puro en cuestión de derechos humanos, de valorización de la mano de obra, de respeto hacia sus trabajadores extranjeros. Pero desafortunadamente tenemos muchas que están desarrollando una tendencia racista, discriminatoria, colonialista, que no se puede tolerar, es imposible. Entonces sí, nos vamos muy tristes por dejar abandonadas a estas familias que nos necesitan mucho, pero satisfechos del deber cumplido, de haber sido honestos, transparentes y haber aplicado los derechos humanos de la mejor manera posible. Señora Eva, usted habla justamente como de una lista negra que es conocida públicamente. ¿Usted podría dar en esta entrevista, digamos, nombres de las empresas o del sector de las empresas que pues cometen este tipo de atropellos o de injusticias? Estas injusticias se cometen por muchas empresas a nivel pancanadiense. Estamos hablando de todo el Canadá. Eso es una lista federal que se puede consultar. Todo el mundo puede consultar la lista de empresas que se han visto cortar el permiso para traer gente del extranjero a trabajar en sus industrias. Es muy diversificado, no son solamente los trabajadores agrícolas que son los que más se denuncian evidentemente, sino todos los gremios a nivel de la industria son afectados por comportamientos completamente ilegales de la parte de los patrones. Y eso es una lista que aparece dentro de puedes ir en internet, vas a encontrar la lista de gente que ha perdido su autorización para reclutar al exterior porque han tenido comportamientos que no tienen nada que ver con los derechos del trabajador en Canadá y en Quebec. Aquí en la región no tenemos empresas inscritas en esa lista porque nadie se atreve a denunciarlas, la gente tiene miedo, el trabajador que viene quiere obtener su residencia permanente y sabe que si se expone a una denunciación seguramente va a tener que irse, o sea que es esa la censura que es muy grave porque un trabajador quebequense podría contestarle al patrón inmediatamente y no querer hacer algunos trabajos, no querer tolerar algunas acciones muy deshonestas, pero un trabajador inmigrante que viene de países en vía de desarrollo, que vienen de países en los que los derechos humanos son pisoteados alegremente, no sabe que tiene derechos y que puede hacerlos aplicar aquí en Canadá y en Quebec, porque existen las normas del trabajo, hay que denunciar. Hay que decir qué es lo que nos están haciendo, cómo nos lo están haciendo, para que haya un movimiento social que impida que esto crezca. Porque es que si no vamos a deteriorar el mundo del mercado del trabajo en Quebec y en Canadá, si seguimos sometidos a cosas que son completamente una aberración y que no son justas para el trabajador. No se puede. De la misma manera, el trabajador tiene la obligación de trabajar en el puesto que le están dando, de responder con responsabilidad, pero no tiene la obligación de someterse a malos tratos, a humillaciones y a comportamientos que hacen que no le paguen las horas extras, le cobren una habitación compartida, le cobren el precio de una cama. Aquí tenemos gente durmiendo en una cama a $600 mensuales. En pieza compartida, en habitación compartida. ¿Qué quebecois pagaría 600? No, eso no existe. O sea, ¿por qué yo, que vengo de otro país, en una situación de fragilidad, voy a tener que tolerar esas cosas? Entonces hay que despertarse, hay que ver, estudiar, analizar, leer, consultar, porque los derechos humanos se tienen que hacer respetar. Y una de las problemáticas que justamente de las que habla el gobierno y de las que hablamos con el fenómeno de la inmigración es una penuria, una escasez de guarderías. Este servicio de algardería, bueno, ¿cuántas familias se van a ver afectadas y cuántas personas van a tener que también empezar a buscar nuevamente dónde dejar a sus hijos para poder ir a trabajar, para poder ir a estudiar? El problema de la alta guardería también es una gran tristeza porque vamos a tener que penalizar a muchas familias. El año pasado servimos 32 familias, 32 niños que venían a la alta guardería, porque es una rotación.
Hay padres de familia que vienen porque van a estudiar, trabajar, están buscando un empleo o están buscando oportunidades para integrarse mejor, entonces pueden dejar a los niños por unas horas o por todo el día, y cuando son casos de francización, por ejemplo, vamos a facilitar que la persona pueda dejar a su bebé o a su niño en la alta guardería mientras hace sus cursos, porque no hay plazas, no hay lugares en guarderías actualmente, es una penuria de lugares de guarderías, y esto responde a unas necesidades puntuales y también a largo término que desafortunadamente se pierden, porque cuando uno llega, lo sabemos muy bien, estamos solos, no está la abuelita, ni la tía, ni el hermano, no hay nadie, entonces ¿con quién dejo a mis niños? Me tengo que retirar del curso, me tengo que retirar de la formación para el empleo, me tengo que retirar de mi empleo, porque no puedo dejar a mi bebé, que es lo más precioso que tengo, no importa dónde. Entonces hay un problema muy grave, nos da mucha tristeza. Tener que desestabilizar de esta manera a las familias para nosotros ha sido muy duro, y ha sido muy duro solamente por las familias. Bueno, aquí está la alta guardería, que está muy bien adecuada para los niños. Recibimos bebés de 6 meses y más, y tenemos niños que llegan hasta los 5 años. Normalmente los preparamos para que empiecen la escuela a 5 años. Entonces cuidamos a los niños. A veces hay padres de familia que nos llaman para recibir a un niño que tiene que venirse de la escuela por alguna razón, y lo cuidamos mientras los papás llegan. Entonces aquí está todo muy adecuado para poder servir a todos los niños como se debe. Es un medio de vida muy lindo para todos los muchachitos. Las niñas, los niños, los bebés. Ay, yo los adoro. Entonces yo soy la abuelita de los niños. Claro. Es precioso porque yo vengo y les canto y hablo con ellos, y es divino. Bueno, entonces cerramos aquí. Y bueno, usted sabe que la televisión comunitaria, la TVC, es la televisión comunitaria de la Emerce Venerable. Señora Eva, habíamos hablado de justamente cuáles serán también la forma en que se verá afectada la Emerce Venerable. Hay un fenómeno de la emigración, cada vez hay más y más inmigrantes. ¿De qué forma usted piensa que esto va a afectar también a las Emerce alrededor? Y específicamente, bueno, la Emerce Venerable, la ciudad de Pleasantville, que continúa recibiendo muchísimos inmigrantes también. Es un hecho que las regiones aledañas van a tener las personas inmigrantes que viven en las regiones aledañas van a tener una pérdida de servicios, porque tú sabes cómo somos los humanos, somos curiosos, nos gusta ir a ver cómo es que nos hacen esto allí, o cómo es que vamos a recibir, qué servicios vamos a recibir, y hemos recibido gente de todas partes, que sea de la ciudad de Saint George, de Lévis, de Quebec, de Montreal, de Pleasantville, de Victoriaville. Hay gente que viene, no han recibido lo que necesitan un complemento de servicios, están buscando otra manera de funcionar, entonces, y también de cambiar de región, porque como les estaba diciendo, cuando una persona inmigrante recibe su residencia permanente y no está bien en un cierto trabajo o en un cierto lugar, pues va a explorar para ir mucho mejor, para ir a otros lugares, instalarse en otro lado. Entonces hay un impacto que es importante en las personas que tienen esta curiosidad de venir a esta región, de ver los servicios, de recibir los servicios que podemos ofrecerles. Ya hay gente que está mirando la posibilidad de irse. La gente que se va de aquí va a crear una presión en las otras regiones, y las otras regiones que venían aquí van a tener que ir a otros lados. Entonces es una realidad con la que hay que vivir, porque este intercambio, este movimiento interregional es una realidad en la vida de las personas inmigrantes. Mira, aquí teníamos una sala de reunión, una oficina en la que reuníamos a las personas, para que ya hemos quitado los muebles y todo, pero en la que recibíamos a las familias, porque a veces llegan varias personas al mismo tiempo, entonces había que recibirlas como se tiene que hacer. Aquí teníamos una sala de espera, porque hay momentos en que la sala de espera está llena de 15, 20 personas, repartidas aquí y repartidas en el resto del local,
En este momento ya estamos preparando todo para repartirlo. Entonces, por eso estamos en este desorden. Aquí teníamos la recepción donde el equipo recibía a las personas de manera muy personalizada, muy respetuosa y se dirigía a diferentes locales para poder asegurar la confidencialidad. Señora Eva, le agradezco muchísimo por el tiempo y por toda la información que usted nos dio hoy. Gracias por la denuncia y seguramente seguiremos haciendo pues un seguimiento de la situación y para que los inmigrantes pues realmente puedan tener voz y en verdad puedan denunciar cuando hay casos, cuando hay momentos en que hay que hacerlo. Exacto. Muchas gracias y espero que efectivamente como personas inmigrantes dignas de nuestra humanidad no toleremos el maltrato humano que se está viviendo en Québec. Comme nous venons de l'entendre, cet organisme situé tout près de la MRC d'Érable laissera plusieurs immigrants orphelins qui devront chercher de l'aide et des informations dans le seul organisme en aide aux immigrants de la région de l'Érable, déjà débordé par les immigrants qui viennent de plus en plus sur ce territoire. La directrice Eva Lopez a déjà envoyé quelques propositions au Canada pour que ce projet d'aide aux immigrants se poursuive à un autre moment, malgré la fermeture définitive de ICI. Rendez-vous la semaine prochaine dans une autre émission de Terre Rogène, l'espace de l'information, mais aussi des histoires.